Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a ver. Hoy vengo a hablar de algo sobre lo que nunca he hablado en este canal y que creo que casi nunca he hablado en mis redes sociales. Y es probable que sea un tema sobre el que nunca vuelva a hablar. Nunca digas nunca, pero es probable que sea así. Me estoy refiriendo a el género negro, las novelas del género negro. Concretamente, como habréis visto en el título, a la reseña que voy a hacer sobre El bosque de los cuatro vientos de María Oruña. Cuando hablo de género negro, tengo que decir que yo no soy un experto en este género, pero que, bueno, en este vídeo por lo menos voy a utilizarlo para englobar ese tipo de literatura, ese tipo de novelas en las que prima pues una trama muy atractiva para el lector, prima el suspense, la intriga y sobre todo los finales que pretenden ser absolutamente sorprendentes. Y he de decir que a mí personalmente, y este es el tema por el que nunca he hablado acerca del género negro, este tipo de literatura nunca me ha gustado. Y más adelante explicaré por qué. Pero como nunca me ha gustado, nunca pensé que hablaría sobre el tema en este canal. Sin embargo, sí voy a hacer una reseña sobre El bosque de los cuatro vientos de María Oruña por dos motivos fundamentales. Voy a hacer la excepción con esta novela por dos motivos fundamentales. La primera es que bastante habitualmente en redes sociales me habláis y me preguntáis acerca de novelas de este tipo. Me pedís opinión sobre algunas, me recomendáis, me decís tal y cual. Y bueno, yo espero que por fin, con este vídeo, aclarando por qué no me gusta este género y haciendo esta reseña, ese tema quede más o menos zanjado. Más o menos, evidentemente. A mí siempre me gusta que interactuéis conmigo, que me digáis que os gusta leer, que me recomendéis. Eso, por supuesto, no dejéis de hacerlo nunca. Pero quiero aprovechar este vídeo para pues, dar un poco mi opinión acerca de este tipo de literatura y por qué nunca hablo de ella y también por qué procuro no escribirla, que eso también es importante. El segundo motivo por el que voy a hacer esta reseña es porque ciertamente, aunque el género negro no suele gustarme, esta novela de María Oruña sí me ha gustado. En términos generales tiene sus cosas buenas y sus cosas malas también, por supuesto, pero sí me ha gustado. Y creo que incluso puede ser recomendable. Y si puede ser recomendable, pues oye, la recomiendo. Yo tengo por norma no escrita, lo cual no quiere decir que no la cambie nunca, pero tengo por norma no hablar en este canal de obras que no me gustan, porque si no me gustan y me parecen malas, ¿para qué voy a hablar de ellas? Porque lo mejor que puedo hacer si no me gustan es no hablar de ellas y por lo tanto no darles visibilidad. Aquí lo que hago es hablar de novelas que me pueden gustar, novelas y poemarios que me pueden gustar más o que me pueden gustar menos, pero que en cierto grado siempre me parezcan recomendables. Y es lo que me parece esta novela, que voy a reseñar en este vídeo, pero que antes de entrar en valoraciones acerca de ella, quisiera leeros pues la sinopsis, textualmente os la voy a leer para que luego no se diga que hago spoilers, o sea, os voy a leer la sinopsis textualmente de la contraportada del libro, que lo tengo aquí en la edición de Bucket, y que dice así, bueno, os adelanto que es una novela que cuenta dos historias en una, comparte dos tramas. Una se ambienta en la Galicia rural del siglo XIX y otra en la Galicia rural de la actualidad. Entonces, la sinopsis de esta novela dice así. A comienzos del siglo XIX, el doctor Vallejo viaja a Galicia junto con Marina, su joven hija, para servir como médico en un poderoso monasterio de Orense. Allí descubrirán un mundo y unas costumbres muy particulares y vivirán la caída de la Iglesia y el fin definitivo del antiguo régimen. Marina, interesada en la medicina y la botánica, pero sin permiso para estudiar, luchará contra las convenciones que su época le impone y se verá inmersa en una aventura que guardará un secreto de más de 1000 años. Eso es lo que dice la sinopsis con respecto a la parte de la historia que se ambienta en el siglo XIX. Ahora bien, con respecto a la historia que se ambienta en la actualidad, la sinopsis nos cuenta lo siguiente. En nuestros días, John Becker, un inusual antropólogo que trabaja localizando piezas históricas perdidas, investiga una leyenda. Nada más comenzar sus indagaciones, en la huerta del antiguo monasterio aparece el cadáver de un hombre vestido con un hábito benedictino propio del siglo XIX. Este hecho hará que Becker, acompañado por el sargento Xocas, se interne en los bosques de Galicia buscando respuestas y descendiendo por los sorprendentes escalones del tiempo. Bueno, como veis,
ya con esta última parte de la sinopsis está servido el género negro. Hay un asesinato y alguien que quiere resolver la intriga acerca de ese asesinato o de esa muerte. Entonces, como digo, esta novela en concreto, dentro del género negro, sí me ha gustado, a pesar de ser del género negro. Y me ha gustado fundamentalmente porque me ha entretenido y ya está. O sea, porque me ha entretenido y ya está. Y también precisamente por eso, porque solo es entretenida, lo cual no es poco, me parece que no es una obra maestra. Y me explico. Esta no es una novela sobre la cual yo haría un análisis acotado, como he hecho con otras, o un análisis sobre la función del lenguaje, porque me parece que no da para eso, porque no tiene una propuesta firme, al menos yo no la he encontrado, respecto a ideas, reflexiones, críticas, perspectivas acerca de la realidad, etc. A ver, también hago un paréntesis. Es cierto que hay ciertas ideas sobre las que, en torno a las que la autora, María Oruña, orbita en esta novela, pero no son nada fuera de lo normal, es lo propio de toda narración de una historia. Es decir, narrar una historia es contar algo y nadie puede contar algo sin decir nada. Es orbitar en torno a ciertas ideas, ciertas problemáticas, es prácticamente imposible. Yo no conozco ninguna novela, por inocente, por lúdica que sea, que no orbite ciertas cuestiones, que no se acerque a ciertos temas, ciertas problemáticas desde alguna postura más o menos ambigua, siempre es inevitable. Pero en esta novela, en el género negro en general, valga la redundancia, y en esta en particular, no encuentro yo una propuesta firme respecto, como digo, a ideas, reflexiones o posicionamientos o perspectivas o análisis de la realidad. Pero también es cierto que esta es una novela sin pretensiones de tener todo eso, y ese es uno de los motivos por los que me ha gustado y por los que me ha parecido entretenida, porque no es una novela pretenciosa, no es una novela que engaña al lector, y por eso yo personalmente me he dejado llevar bastante por ella y me ha resultado entretenida, divertida, me ha, entre comillas, enganchado. Hombre, tampoco me he quedado absorto con esta trama. Hay novelas que me han entretenido mucho más, porque yo no leo siempre para darle al coco, también leo para divertirme y para pasar el tiempo de forma amena, y suelo recurrir a otro tipo de géneros, no a este. Y esta novela en ese sentido no es la que más me haya entretenido, la que más me haya divertido, pero cumple con esa función porque no es pretenciosa, porque no me impide, no tengo ese obstáculo en la lectura que es el intento pedante de aportar una reflexión, una idea crítica a la que no se llega. Me parece importante recalcar todo esto que estoy diciendo porque es lo que marca mi relación con la literatura en general y en este caso con el género negro en particular. Yo lo que busco en la literatura, como vengo diciendo, y ya lo he dicho más veces en este canal, es el encuentro con un componente ideológico. Y utilizo el término ideológico en el sentido literal, no en el sentido chabacano ese que le dan siempre nuestros puñeteros políticos y medios de comunicación hablando que si de fascistas o si de progres. No, yo me refiero a ideológico en el sentido literal del término. Yo busco encontrarme con ideas concretas del autor, con una interpretación de la realidad o un análisis de la realidad o una crítica o una denuncia o algo por el estilo. Y lo cierto es que el género negro, las novelas del género negro nunca me han ofrecido esto, porque suelen desplazar todo esto en favor de una trama que suele ser más intrincada, más llamativa, con más brilli-brilli, pero que no por ello es más sofisticada o es más profunda. Suelen ser tramas que se dirigen siempre a un gran final o a la promesa de un gran final y que buscan sorprender lo máximo posible al lector y que por lo tanto hipotecan el resto de la historia para pagar ese final. Y claro, yo como lector firmo esa hipoteca, pero si luego resulta que el final es un pinchazo, como me ha solido pasar a mí leyendo este tipo de literatura, pues personalmente siento que he perdido el tiempo, o mejor dicho, que me lo han robado. Ahora bien, ¿pasa esto con El bosque de los cuatro vientos de María Oruña? Pues no, lo cierto es que no. No pasa, me estoy refiriendo al final, porque a mí personalmente el final en esta novela me ha parecido un final, primero de todo, bien resuelto, con mucho pulso firme y mucho fuego lento a la hora de contarlo, aunque por supuesto no renuncia a ese cenit que debe tener toda trama de misterio, de suspense, en la que pues las cosas estallen y todo estalle en la cabeza del lector y cobre sentido o no lo cobre o se enrede todavía más. En fin, no quiero expandirme mucho en eso, explayarme, perdón, mucho en eso porque sería haceros spoilers, pero que quiero decir que el final está
contado sin prisas, bien narrado, con mucho pulso, pero también sin renunciar a, como digo, a ese cenit que debe tener toda trama de misterio, de suspense. Y me ha parecido un final sorprendente, también hay que decirlo, a la par que coherente y verosímil. No es un final sacado de la manga que se haya inventado ahí María Oruña porque sí. Y me ha parecido un final que encaja perfectamente con el resto de la historia, que es a donde quiero ir ahora, al resto de la historia. Porque claro, como venía diciendo, este tipo de novelas suelen descuidar toda la trama, toda la historia para, pues eso, para hipotecarse, para pagar un final que en realidad suele pinchar. A mí es lo que me ha pasado, suele pinchar, porque es que si no has cuidado bien el resto de la historia, el final tampoco te va a sorprender. Por muy rebuscado y por mucha perturbación de mente que quieras hacer, si las 300 páginas que el lector ha leído antes de llegar al final no han merecido la pena, ¿para qué va a servir ese final? Pues para nada. Y esto es algo que no pasa con El bosque de los cuatro vientos de María Oruña, porque podría esperarse, después de lo que he dicho acerca de mi relación con la literatura, que me he aburrido leyendo este tipo de novelas porque no tienen ese componente ideológico. Y es cierto, como ya he dicho, que esta novela de María Oruña no lo tiene, pero esa falta de componente ideológico creo que se ha visto muy bien suplida primero, con una historia, o mejor dicho, con dos historias, que están bien narradas, y luego con unos personajes que son coherentes con la propia lógica de la novela, que están bien matizados y bien tratados, y con un pulso narrativo que es firme, es templado, que no tiene prisas, pero tampoco es adormecedor. Y sobre todo, hay dos cosas que yo creo que son lo mejor de esta novela y que son las que la hacen recomendable. Y os las voy a decir. La primera de estas cosas que hacen recomendable la novela, o que la hacen más recomendable todavía, es la inmersión en el contexto que consigue María Oruña. El bosque de los cuatro vientos es efectivamente una novela que respira Galicia. La abres y es que ves y hueles y oyes y sientes la Galicia rural actual. Y sí, la rural actual, porque los pueblos todavía existen, que esto es algo que me ha gustado mucho la novela, que le da peso y presencia precisamente al mundo rural. Y esta inmersión en el contexto tan buena que hace María Oruña, para mí ha sido especialmente gratificante porque la hace a través de los ojos de John Becker, de uno de los protagonistas de la novela, como veíamos en la sinopsis. La hace desde una perspectiva muy antropológica, fijándose mucho en las relaciones humanas, en las estructuras sociales, en un poco las historias, los mitos, las leyendas, pero no desde el punto de vista banal, folclórico, simplemente de colorido, sino en cómo todo eso articula una sociedad y estructura a una comunidad entera. Esta perspectiva antropológica no quiero decir que sea lo que más peso tiene en la novela, porque no creo que lo sea, pero bueno, yo tengo que destacarlo porque para un antropólogo de formación como yo, pues resulta bastante gratificante, oye, encontrarse con algo así. Y está bien tratado, tengo que decirlo. El otro gran punto de la novela que la hace recomendable es la habilidad narrativa que tiene María Oruña a la hora de hibridar dos tipos de historias. La de Marina, ambientada en el siglo XIX, y la de John Becker, ambientada, como digo, en la actualidad. Son dos historias distintas, evidentemente por su contexto, por dónde y cuándo ocurren, pero también son dos historias distintas literariamente hablando. La de John Becker es un estilo literario, tiene un estilo literario actual y propio del género negro, vaya. Sin embargo, la historia de Marina es prácticamente una novela romanticista de la España decimonónica que recuerda, por lo menos con las referencias que yo tengo, a mí me ha recordado pues, a los relatos de Becker, al estudiante de Salamanca de Espronceda y sobre todo al señor de Bembibre de Gil y Carrasco. Sobre todo a este último porque, bueno, la novela de María Oruña no tiene ese componente fantasioso, casi de ciencia ficción que podrían tener los relatos de Becker o el estudiante de Salamanca de Espronceda. Las leyendas de Becker, mejor dicho. Pero bueno, como digo, son dos mundos, dos historias que están muy bien integrados y que a pesar de tener estilos distintos, a mí por lo menos no se me ha antojado desordenado, por así decirlo. Para mí queda muy bien cómo María Oruña narra estas dos historias, demuestra ella que tiene una habilidad como escritora
muy grande para manejarse con diferentes tipos de narración, incluso de gramática y de vocabulario. Demuestra sobre todo, una documentación espectacular. Es una de esas novelas en las que se nota en cada página que la autora se lo ha pasado genial. Supongo que habrá sufrido mucho también buscando toda la información, pero que se lo ha pasado genial desde luego. Vaya, yo no la conozco ni he hablado con ella, por supuesto, pero tiene, al final de la novela tiene un par de páginas, o sea, una vez acabada la novela ya en el libro, tiene un par de páginas en las que explica un poco ese proceso de documentación y de investigación que llevó a cabo en Galicia. Y bueno, tiene un proceso de documentación, como digo, espectacular, y se nota que es que la propia autora se ha sumergido en ese mundo rural gallego y en esa historia de los 9 anillos y bueno, en fin, impresionante en ese sentido. No todo es bueno en esta novela, por supuesto. Si tengo que destacar lo malo, diría que, bueno, por un lado esa falta de componente ideológico, pero como digo, como no es una novela pretenciosa que pretenda tener ese componente, no lo destacaría como algo malo. Simplemente lo destacaría como algo a tener en cuenta a la hora de elegir o no esta novela. Y ya está. Sí que destacaría igual, pero por rizar el rizo, ciertos momentos en los que María Oruña se pone un poco moñas, así por decirlo, ahora que no nos oye nadie, se pone un poco moñas, incluso un poquito, a veces un poquito pedante, porque quiere darle a alguno de sus personajes una profundidad que en el resto de la historia, una profundidad intelectual que en el resto de la historia no demuestran. Y sobre todo una profundidad poéticamente intelectual. Hay ciertos momentos en los que algunos personajes se quedan reflexionando y se nota que no son la reflexión de los personajes, son la reflexión de la autora, y hacen unas reflexiones muy poéticas, un poco moñas y sacadas de la manga. Pero he de decir que estos son momentos muy puntuales y muy concretos y que en comparación con el resto de la novela no la empañan para nada. Y lo destacaría como, bueno, un defectillo a tener en cuenta por no transmitir la idea de que esta es una novela perfecta, redonda de 10, pero creo sinceramente que no empañan para nada la novela en su conjunto y que no hacen que la novela deje de ser recomendable. Pero bueno, ya para acabar, diré que aunque solo sea por esto que vengo comentando, merece la pena leer la novela si os gusta este tipo de literatura, y yo he de decir que personalmente, para mí, este tipo de literatura seguirá relegada a la cola de mis intereses. Pero, si algún día decido repetir, seguramente lo haré con otra novela de María Oruña. Yo voy a seguir buscando en la literatura ese componente ideológico, esa reflexividad y esa perspectiva y ese análisis de la realidad. Pero cuando quiera leer algo que, bueno, iba a decir, cuando quiera leer algo más liviano que me sirva para descansar, también seguiré sin recurrir a este tipo de novela porque tengo otros géneros que me gustan mucho más, como el de la fantasía épica. Pero, oye, si algún día me da el picorcito con este tipo de géneros, seguramente recurra a María Oruña porque como autora, para mí en esta novela, que es la única que he leído de ella, ha demostrado una calidad narrativa impresionante y me parece que en ese sentido, como narradora de historias, puede ser una de las figuras grandes que tengamos actualmente en España. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Esta ha sido mi reseña sobre El bosque de los cuatro vientos de María Oruña. Espero que os haya gustado y espero que estéis en el siguiente vídeo. Pero, no os olvidéis de darle a la campanita, suscribiros, seguir viendo vídeos en este canal, etcétera, etcétera, y todas estas cosas que ayudan a alguien como yo, ¿vale? Muchas gracias, gente. Hasta la próxima. Nos vemos.